Hola, muy buen día. Como siempre, un placer saludarles. Estamos en Solo Fútbol. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hablar rápidamente, directamente, ya, no sin preámbulo e introducción. Nos vamos a hablar del Vasco Javier Aguirre, porque es el técnico de la selección mexicana y estamos a pocos minutos, hablando de horas, días, para que arranque la Copa del Mundo, donde se va a hacer en Estados Unidos, México y Canadá. Así que estos tres países son sedes, estos tres países representantes de la FIFA en selecciones nacionales, pues no van a poder estar más que simplemente preparándose para estar haciendo un buen papel en la Copa del Mundo. Ellos no tuvieron la oportunidad de tener esta situación de estar en los periodos de calificación a la Copa del Mundo porque son equipos sedes. Esto de cierta forma no les maneja un ritmo futbolístico y que tampoco se den a conocer cómo van a jugar a la selección mexicana con los que juegan en Europa o en diferentes partes del mundo que pueden estar jugando un gran nivel y que también a los jugadores que están en la Liga MX. Así que el Vasco Javier Aguirre últimamente ha sido muy criticado por lo que ha manejado dentro de este manejo de la selección mexicana de fútbol junto con su auxiliar Rafael Márquez Álvarez, por cierto, que pues va a ser, según esto, el que le va a dar continuidad a la selección mexicana cuando termine este periodo del Vasco Javier Aguirre con el tricolor, terminando la Copa del Mundo del 2026, que yo creo que, bueno, pues se va a retirar el Vasco de ser técnico de la selección mexicana y de los mundiales, así que me imagino que él estará pues aprovechando esta gran experiencia que ya tiene en diferentes equipos que ha manejado en el fútbol en Europa, principalmente en España. Ha sido seleccionador de Japón, no le fue bien, pero porque ahí hubo un tema de amaños de partido con pues que estuvo acusado en España, que lo importante es que salió avante, que ya después los jueces en España, porque allá en Europa pues sí está regulado. Ahí si uno hace un amaño de partidos, pues ahí la situación se les puede complicar a propios y a extraños. Así que las personas involucradas pueden quedar incluso en la cárcel o pagar sumas millonarias si es que existe un amaño de partidos en Europa, así como le pasó en algún momento a la Juventus, que tuvo que descender por amaño de partidos en un momento dado, tuvo que irse a la segunda división. Pero bueno, estaremos hablando mejor del tema del Vasco Javier Aguirre. Sabemos que nació en la Ciudad de México en 1958, exactamente un 1 de diciembre, así que tiene 67 años el Vasco Javier Aguirre, y que estuvo prácticamente como jugador, inició en la cantera de las Águilas del América en Cuapa. Allá en Lindavista él jugaba en la calle, lo mencionó en varias entrevistas, jugaba en la calle Coladeritas, y de ahí pues se fue a jugar a la escuela de fútbol importante de las Águilas del América, se hizo canterano y después debutó en primera división como uno de los mejores jugadores de la historia. Hablo porque en 1980, él debutó en 1979 con las Águilas del América, pero después tuvo pues la exigencia de estar jugando bien con este equipo cuando era todavía Canarios del América, y se convirtieron en Águilas del América en ese cambio de mercadotecnia donde le sigue sirviendo ese nombre el equipo de las Águilas del América. Y bueno, pues en ese momento, en ese cambio, pues estuvo el Vasco Javier Aguirre, donde pues participó en grandes encuentros, ganando campeonatos, tricampeonatos con el equipo de las Águilas del América, junto con Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Héctor Miguel Celada en la portería, gente importante, Vinicio Bravo por derecha, izquierda, Mario Trejo, donde también estuvo Brailovsky en su momento, también estuvo Outes, también Nito Pineiro da Silva, Batata, bueno, tantos jugadores que estuvieron con el equipo de las Águilas del América, y donde también estuvo el Vasco Javier Aguirre, pues en esas temporadas importantes. Y bueno, previo a la Copa del Mundo de 1982 en España, pues estaban ilusionados tanto Hugo Sánchez y también el Vasco Javier Aguirre, que estaban presentando buen nivel. Pues no calificó la selección mexicana, quedó eliminada, no pudieron asistir, y bueno, pues hasta México 1986 pues ya pudieron jugar tanto Hugo Sánchez y también Javier Aguirre. México 86 pues le abrió la puerta a que ellos se dieran a conocer también internacionalmente. Ya Hugo pues ya era muy conocido
por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ya estaba consiguiendo títulos importantes con el equipo blanco, pero el Vasco Javier Aguirre, jugando bien con el América, siendo seleccionador, el equipo de Osasuna pues lo contrata, lo ve en el Mundial y le dicen: señor, pues vente para acá. Quiero recordarles que el Vasco, ¿por qué le dicen el Vasco? El Vasco Javier Aguirre es que su mamá y su papá pues eran vascos, y por eso él le comentaron: señor, el Vasco Javier Aguirre. Y ahí empezó pues no el apodo, sino que simplemente decirle: sigue siendo vasco director técnico mexicano. Y bueno, pues tiene sangre española, y bueno, pues en este momento de que ya se va a la Osasuna, pues se va como jugador español, se abren las puertas, y él como mexicano se va a tratar de jugar bien. Desgraciadamente en un encuentro fuerte, porque él era un jugador donde metía la pierna muy fuerte, se fue a un choque buscando un empate en un partido, si no bien recuerdo, con el Almería, y resultó que para tratar de empatar el partido, iban perdiendo 1-0, se va hacia el frente y se estrella junto con un jugador y se rompe la pierna, la tibia y el peroné. Llega el árbitro y le empieza a decir: no le hagas al cuento, párate, porque nosotros necesitamos seguirle en este partido. Y bueno, pues no pudo ni siquiera caminar, se lo tuvieron que llevar porque ya tenía la tibia y el peroné rota. Le tuvieron que introducir un clavo durante mucho tiempo, y bueno, el Vasco regresa a México y regresa con el rebaño sagrado. Previo a eso ya había jugado en el fútbol internacional en Estados Unidos, en lo que antes era el fútbol de ahí, el San Diego Soccer. Ahí ya estaba tratando de participar este jugador, Azteca Soccer, si más bien recuerdo, era el Azteca Soccer, que estaba jugando en el fútbol de los Estados Unidos. Y de ahí el Vasco Javier Aguirre pues se hizo prácticamente historia con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, regresando precisamente, fíjense, regresa al fútbol mexicano, pero con el rebaño sagrado, después de haber estado con el equipo del Osasuna. Pues le fue bien, jugó bien el Vasco Javier Aguirre con el rebaño sagrado, se retira en 1993, y fíjense, ahí se hace compadre de Armando Alonso, más bien Armando González Bejarano, jugador importante, donde también fue jugador de Chivas, pero es el papá de la Hormiga González, un jugador que pues habló de que está haciendo historia en el fútbol mexicano. Fíjense, se hizo compadre, porque eso me lo comentó Mandín, que cuando él estaba chico, estaba debutando, Javier Aguirre lo arropó y lo fue llevando, se hicieron muy amigos, incluso en los caminos de distancias que tenían que irse a dormir y concentrarse, pues él era el compañero de cuarto del Vasco Javier Aguirre. Y ahora, pues lo que es la vida, siendo ya el director técnico de la selección mexicana, pues ya convocó a la Hormiga González, que qué podemos decir de la Hormiga González, está jugando bien al fútbol, es el campeón de goleo de la Liga MX, pues tiene que ser llamado por el técnico. Y bueno, pues yo creo que va a haber más exigencia del técnico del Vasco Javier Aguirre con su, prácticamente podemos decirle, su sobrino. Así que esa es una historia que, bueno, pues dentro de lo que me adelanté para comentárselos, pero bueno, pues el Vasco Javier Aguirre está siendo su tercera vez como director técnico de la selección mexicana. Bueno, pues recuerden que él se retira y después se hace director técnico del Atlante. Y pues la verdad no le fue bien. Sí, el equipo pues lo salvó. Es un director técnico donde pues también mostró carácter, mostró ganas de ser director técnico. Se hizo auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en esa Copa del Mundo de 1994, y que también estuvo pues previo a eso manejando la eliminatoria, que no fue nada fácil para que México consiguiera el boleto para estar en Estados Unidos 1994, pero se logra. El Vasco Javier Aguirre estuvo prácticamente participando en esta situación, y resulta que ya después de ahí que se hizo director técnico del Atlante, toma la decisión de irse a estudiar a España para empezar a tratar de ser un mejor director técnico, y regresa ya con más formación, regresa al equipo del Pachuca. Y en el torneo de invierno, así se llamaban antes, torneo de invierno y verano, o verano e invierno,
pues le tocó participar con el equipo del Pachuca siendo campeón del fútbol mexicano. Se hace prácticamente con los Tuzos, pues se da a conocer como el director técnico importante. Él, por supuesto, trataba y soñaba con estar con grandes equipos para poderlos manejar. Pero bueno, pues llega el Pachuca, que Pachuca acababa prácticamente de ascender al máximo circuito. Recuerden que el Pachuca es del equipo más viejo del fútbol mexicano, pero siempre estuvo mucho tiempo en la segunda división. Pero pues este proceso que llevó para llegar a ser campeón del fútbol mexicano, regresar a ser campeón del fútbol mexicano, pues fue de la mano también de sus jugadores y también de la mano del señor Javier Aguirre, que la verdad hizo cosas importantes con el equipo del Pachuca. Y de ahí, pues Javier Aguirre, pues toma la decisión de, como ya les comenté, en esta era, como director técnico en 1996, con el equipo del Atlante. Le brindó su primera oportunidad y logrando salvar al equipo azulgrana del descenso en la destitución de Ricardo Lavolpe. Así que primero estuvo ahí como auxiliar, pero le dieron la oportunidad de que fuera el director técnico. Y bueno, pues en 1998, como ya les comenté, pues el vasco Javier Aguirre hace una muy buena campaña y logra ser el campeón del fútbol mexicano con el equipo del Pachuca. Él entró por Andrés Fassi, que después Andrés Fassi se hizo directivo importante para el equipo el equipo del Pachuca. Y bueno, pues recuerden que previo a esto, pues se debutó con el América, precisamente después de haber estado en el Atlante, entrena al Pachuca y debuta con el América y empata a 3. Ese fue su debut. Hizo pues algo que llamó mucho la atención, su manejo de juego. Yo bien recuerdo que cuando era director técnico del Atlante, un jugador que pues prácticamente él no quería que lo golearan y ya quería que se acabara el partido, pues hizo que alguno que otro jugador se hicieran los lesionados y pues el partido tuvo que acabar porque pues ya por reglamento no podían jugar 6 jugadores en cancha. Entonces se acabó el partido, pero prefirió perder 2-1 que fuera goleado por las expulsiones que habían tenido previo a este partido. Eso fue en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, pues después de esto, Javier Aguirre regresa a la Liga de España y regresa con el equipo de los Osasuna, pues en esta temporada donde pues primero fue jugador y ahora como director técnico en la temporada 2002-2003, donde en 4 años estuvo en este equipo en la primera división y lo llevó a la final de la Copa del Rey, jugar la Copa de la UEFA. Incluso la temporada 2005-2006 Osasuna fue la revelación de la liga al quedar en 4º lugar, igualando al mejor de la clasificación de su historia, calificando para jugar en la fase de grupos previo a la Champions League. Así que ya empezaba ahí Javier Aguirre a llamar la atención en esos años, en el 2002-2003. Estoy hablando de lo que se manejó como director técnico de los equipos españoles. Hablamos después cuando se hizo director técnico de la selección mexicana, pero a mí me gustaría llevarlos más a que conozcan un poco su trayectoria, porque muchos han criticado y no saben tampoco muchos de lo que ha hecho Javier el Vasco Aguirre. Y bueno, pues ya les comenté, regresa a este fútbol tan importante del fútbol de España como técnico, pero ahora se hace técnico del Atlético de Madrid, un equipo pues que tiene mucha historia y que aparte también tiene mucha presión para que los partidos se ganen y que se mantengan en los primeros lugares, y por qué no pensar en torneos de clasificatorios para jugar torneos europeos. Y bueno, pues el primer año del conjunto colchonero, que llevó al 7º lugar cuando él estuvo en la liga, calificándolo también en la Copa Intertoto. Esta copa pues también es importante, y a partir de este paso previo el club jugó la Copa UEFA 10 años después de su última participación. En este plantel dirigió grandes futbolistas como Fernando Torres, Sergio El Kun Agüero, Luis Amaranto y también Maxi Rodríguez, entre otros jugadores importantes del Atlético de Madrid. Pues bueno, pues esto fue lo que hizo, y en su segunda temporada, que fue 2007-2008, el equipo de Javier Aguirre terminó en el 4º lugar en clasificarse, previo también a la previa de la Champions League de la UEFA. Quedaron eliminados con el equipo de Bolton y en los 16avos de final de esta competición. Así que la verdad, en esta temporada pues de mucha jerarquía, mucha fuerza
pero el conjunto colchonero logró eliminar a un equipo importante, al Schalke 04, un equipo alemán que también jugaba muy bien en la previa de la Liga de Campeones, clasificándose así a esta competición después de haber jugado la Champions, 10 años después jugó la que es la Liga de Campeones de la Champions League, y bueno, pues en 12 años después en su última participación. Después, el 3 de febrero del 2009 fue destituido del entrenador Atlético de Madrid, pese a haber tenido muy buenos resultados, le dieron las gracias y bueno, pues fue una magnífica primera vuelta en la liga y comenzó un año de malos resultados para el Vasco Javier Aguirre. Así que para el 18 de noviembre del 2010, ya después de haber sido técnico por segunda vez de la selección mexicana, pues bueno, pues ya estaría en el equipo del Zaragoza, un equipo donde el 18 de noviembre del 2010 fue presentado como el entrenador de este equipo con un momento que había caído en la última posición de la tabla en 11 jornadas de la liga, revelando al exjugador zaragocista, a este técnico que se llama José Aurelio Gay, del banquillo blanquiazul. Finalmente logró Vasco Javier Aguirre en esta temporada 2010-2011 tras una victoria de 1-2 ante el equipo de Levante en la última jornada. El Levante Zaragoza, correspondiente a la última jornada de la temporada 2010-2011, ha sido investigado, como ya les comenté, por según amaño de partidos. Bueno, según que habían recibido mucho dinero los jugadores y pues todos los relacionados sobre según este amaño de partidos, pero bueno, se llevó varios años esta situación para juzgarlo ante pues la autoridad correspondiente y bueno, pues la verdad es que finalmente el juzgado de lo penal número 7 de Valencia absolvió a los jugadores de la Real Zaragoza y también del equipo Levante al considerar probado que no recibieron cantidad, o sea, dinero fuerte para que pudieran estar amañando un partido disputado en la ciudad de Valencia en el año del 2011. Imagínense, pues todo lo que le afectó a Javier el Vasco Aguirre, pues su trayectoria que empezó a ser muy limpia, pero que, bueno, afortunadamente a través de los años salió absuelto de esta situación. Su etapa con este club aragonés terminó el 30 de diciembre del 2011 cuando la directiva llegó a un acuerdo con el mexicano para rescindir de este contrato. Y ya después ya llegó en el 2012 al Español de Barcelona, en esta ciudad condal donde sabemos que también juega el Fútbol Club Barcelona y también pues el cerquita el Girona, pero bueno, pues el clásico catalán siempre ha sido el Español de Barcelona y el Barça. Y bueno, pues con victorias de 3 empates en sus primeros 4 partidos, Aguirre protagonizó uno de los arranques como técnico periquito. La buena racha consiguió y permitió al Español de Barcelona alejarse de las últimas posiciones. Quiero recordarles que a veces el Español de Barcelona pues está sufriendo para no irse a la segunda división y bueno, pues ahí llegan los técnicos, llegan jugadores para tratar de salvar a estos jugadores, a este equipo del Español de Barcelona, que por cierto estuvimos ahí hace poco tiempo para conocer el estadio de Periquitos. Quiero comentarles que es muy agradable, muy bonito este estadio, tiene pues al lado un centro comercial que curiosamente siempre está lleno, y sobre todo los fines de semana, y del otro lado está el estadio y al ladito del estadio está un estadio municipal ahí cerquita del estadio del Español de Barcelona. No está exactamente en la ciudad de Barcelona, está a un ladito de la ciudad de Barcelona, pero es un estadio que está muy, muy agradable, de más o menos unos 35,000 aficionados que pueden entrar sentados a este gran escenario. Muy bonito el escenario, no tiene museo, así como lo tiene el Santiago Bernabéu, el Metropolitano, algunos otros equipos del fútbol de España que lo tienen. Este equipo no, creo que le quedaría bien tener un museo, porque bueno, pues es un equipo histórico desde los primeros equipos del fútbol de España. Y bueno, pues también comentarles que también se fue al equipo de Aguada, que es un equipo de Emiratos Árabes, y bueno, pues durante 2 años de esta estancia que estuvo dentro de este equipo, pues ganó la Copa Presidente, también la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, obteniendo 3 títulos con este equipo. Regresa al fútbol de España y regresa al Leganés, donde asumió la dirección técnica del equipo pepinero, colista, por supuesto. Es el bombero, este señor, el Vasco Javier Aguirre, le gusta salvar a estos equipos, al equipo del Leganés. Y bueno, pues el conjunto madrileño terminó descendiendo
a segunda división en la última jornada. La pelea por mantenerse pues en primera división pues le costó trabajo al Vasco Javier Aguirre. Regresa a México y por primera vez hablando de todo lo que manejó en su trayectoria futbolística después de haber estado en el fútbol de España, seleccionado nacional, pues regresa al Rayados de Monterrey y la verdad es que pues tampoco no le fue del todo bien. Sí tuvo oportunidad de ganar un torneo y bueno, pues el 7 de diciembre del 2020 firmó con Rayados de Monterrey solamente por 2 temporadas y entró por Antonio Mohamed, un técnico que también es muy querido por Rayados de Monterrey, que incluso es campeón del fútbol mexicano ya en 2 ocasiones en este 2025 que acaba de terminar. Ganó pues los 2 torneos cortos que se juegan en México y bueno, pues en su primera temporada en Monterrey fue eliminado en cuartos de final de la Liga MX por el equipo de Santos Torreón. En la apertura 2021 fue eliminado por los Zorros del Atlas en cuartos de final y también ganó, eso sí, la Liga de Campeones de la CONCACAF con el América, logrando su 5º título para llegar a pues lo que es la competencia internacional, el Mundial de Clubes de la FIFA. Por tercera temporada con el club empató su primer partido del Clausura 2022 contra el equipo de Querétaro y también empató contra el equipo de Cruz Azul para viajar para el Mundial de Clubes. El primer partido del Mundial de Clubes perdió 1-0 ante el equipo de Al Ahly de Arabia. Solo quedaba jugar un partido en el 5º lugar contra el equipo de Al Jazeera Sporting Club, el cual ganó 3-0. De regreso a la actividad de la Liga MX, perdió el partido contra el Puebla 1-0 y ya en la jornada 7 contra el Atlético de San Luis perdió 2-0. Y ya para el 26 de febrero fue despedido por los malos resultados, así que los jugadores de Rayados de Monterrey pues ya no tuvieron que tener a este técnico importante. Y bueno, pues también fue a su regreso al equipo del Mallorca el 24 de marzo del 2022, la temporada 2021-2022, se comprometió con el equipo del Mallorca, Real Club Deportivo Mallorca, así se llama este club, de primera división de España, de esta bonita isla de las Islas Baleares. Y bueno, pues hasta el final de la temporada, tras la destitución de Luis García Plaza con el equipo Berbellón, en zona de descenso estuvo este equipo, lo salva este hombre, acaba logrando la salvación en la última jornada del fútbol de España y visitando a Pamplona, su ex equipo, al Osasuna, donde le ganó 2-0 para salvar al equipo de Mallorca. Al año siguiente de la temporada 2022-2023 llegó a 50 puntos en la liga, quedándose a tan solo 3 de poder jugar las competiciones europeas. En la temporada 2023-2024, concretamente el 27 de febrero del 2024, consiguió un histórico pase a la final de la Copa del Rey, tras 21 años del equipo sin clasificarse, al vencer en el estadio de Anoeta a la Real Sociedad de Fútbol, con este resultado de 1-1, resolviéndose la eliminatoria en penaltis 5-4, que lo pudo ganar el equipo del Mallorca. Pudo el 22 de mayo jugar, más bien llegar a jugar a esta gran final, y después el 22 de mayo del 2024 el club anunció que Aguirre ya no iba a continuar la próxima temporada, habiendo perdido la final de la Copa y certificando una nueva permanencia elite de lo que se maneja en el fútbol internacional. Y bueno, México, llegó el Vasco Javier Aguirre a la selección mexicana, debutando directamente en las eliminatorias ante Estados Unidos el 1 de junio del 2001 en la cancha del Estadio Azteca, ganando 1-0 de cabeza de Jared Borghetti, y ahí comenzó el alzar el vuelo con miras a la justa de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, un torneo donde no fue 1994, más bien 2002, donde era Corea-Japón, y ahí es donde podía estar jugando pues bien la selección mexicana. Buscaban ese pase, pero bueno, pues ya él llegó en julio del 2001 para tratar de conseguir que la selección mexicana pudiera calificar, y bueno, pues también con goles de Cuauhtémoc Blanco, Francisco Palencia, con nuevos jugadores, tuvo un gran desempeño para la Copa América 2001, celebrada en Colombia, disputando la gran final con el anfitrión y obteniendo el subcampeonato con base de jugadores que llegarían a la Copa del Mundo el siguiente año. En la Copa Oro 2002 tomó la polémica decisión de probar jugadores
para encontrar los últimos lugares ante la lista definitiva, llegando gente como Jair García, Adolfo Bautista, Carlos Ochoa, entre otros. Sin embargo, el experimentado fracaso, quedando eliminado en los cuartos de final ante Corea-Japón, Corea del Sur en penales, tuvo una breve experiencia en el mando de la selección de fútbol de México, llevándolo hasta los octavos de final con un buen fútbol en este Mundial de Corea-Japón 2002, donde cayeron ante el equipo de los Estados Unidos. Bien recuerdan ese partido donde México, pues todo el mundo esperaba que México le ganara a Estados Unidos, y no, Estados Unidos jugó muy bien y bueno, pues eliminó a la selección mexicana. La segunda etapa, pues otra vez la Federación Mexicana, sabiendo que tiene experiencia, pues le habla el 16 de abril, no, más bien el 3 de abril del 2009, la Federación Mexicana de Fútbol y la Dirección General de Selecciones Nacionales anunciaron que volvería a dirigir la selección mexicana. Asimismo, le informaron que se ha presentado como director técnico hasta el 16 de abril del 2009. Y el 19 de abril del 2009 fue presentado por segunda vez en su carrera como nuevo timonel de la selección mexicana de fútbol, en un contrato firmado hasta el 2010 con el objetivo de llevar a México a la Copa del Mundo del 2010. Todavía no estaba calificado, así que el 9 de julio del 2009, en partido México-Panamá, disputando en el marco de la Copa Oro, Javier Aguirre protagonizó un incidente aproximadamente al minuto 80. Se disputa un balón sobre la banda, mientras que un jugador de Panamá, Ricardo Phillips, iba tras el balón y parecía que salía fuera de la cancha, y el entrenador mexicano le cometió una artera patada como si estuviera jugando dentro del terreno de juego, tratando de detener el balón. Se desencadenó pues una grave trifulca que consiguió hasta el fin del encuentro, a grado de tal que los jugadores de ambas escuadras corrieron a los vestidores, mientras que los aficionados arrojaban pues objetos después de esto que hizo el vasco Javier Aguirre. Y no tenía, pues él no tenía la mala intención según él, pero fue suspendido por la CONCACAF 3 juegos. Posteriormente, la selección azteca ganaría el torneo al golear a Estados Unidos por un marcador de 5-0 en la final. Y en el Mundial del 2010, Javier Aguirre, el vasco, dirigió a México hasta los octavos de final, donde fue eliminado contra la selección de Argentina. Recuerden que Argentina jugaba impresionante y el director técnico en aquel entonces era Diego Armando Maradona, pero también estaba bañado de buenos jugadores, acompañado este director técnico, que en paz descanse, Diego Armando Maradona. Dirigió a México en estos octavos de final, fue eliminado 3-1. Con este resultado, junto con el exento muy lleno de polémicas, dejó a la selección azteca en conclusión después de que terminó la Copa del Mundo del 2010. Así llega la tercera etapa, después de todo lo que manejó el vasco Javier Aguirre, todo lo que hizo, pues lo mandan llamar y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ser nuevo técnico de la selección mexicana en el 2024. Cuando deja el Mallorca, pues le hablan de la Federación Mexicana. Ya lo tenían ahí visto, ya antes de que terminara la situación con el Mallorca. Pues ya le dijeron, ¿sabes qué? Ahora vamos a utilizarte a ti para que estés en la selección mexicana nuevamente por una tercera etapa. Recuerden que México pues tuvo una crisis después de que terminó la Copa del Mundo de Qatar 2022. La verdad es que a México no le fue nada bien en esta Copa del Mundo. Fue criticado, hubo pues situaciones de malos manejos de lo que es el fútbol mexicano. Hubo pues según queriendo hacer cambios de John de Luisa, y tuvieron que renunciar estos directivos, tuvieron que decir, señores, fuimos un fracaso, vamos a manejar de otra forma ya la selección mexicana, la Federación Mexicana. Y bueno, Ibar Cisniega fue el que empezó a llegar, y otros directivos, así como Michel Arroyo, Michel Arriola, que es el presidente de la Liga MX, que bueno, pues sabemos que él está ahí como si fuera un títere, que le dicen, ¿sabes qué? Eso es lo que tienes que hacer, y él prácticamente le ha hecho cosas que para mí se me hacen increíbles. La Liga MX en este momento mandó una carta a la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, para comentarle, señores, nosotros queremos en la fase de la liguilla del fútbol mexicano hacer contrataciones de jugadores extranjeros. ¿Para qué? Para que el nivel siga. Y la verdad es que en lugar de utilizar jugadores de cantera,
jugadores ha sido criticado por eso, el presidente de la Liga MX, jugadores de cantera que los estén visualizando desde el llano y que los estén llevando a equipos de primera división, que les den seguimiento y que los entrenen y que pues salgan otros nuevos talentos. Pues no, ellos lo que quieren es hacer negocio, que ganen todos los directivos, los presidentes de club, de presidentes deportivos, cuerpos técnicos, porque este es un negocio por debajo del agua, aunque me digan que no, por debajo del agua pues se utilizan estas situaciones que son complicadas, pero lo que sí les puedo comentar es que esta parte de que hemos conocido del fútbol internacional, no nada más de México, pues es el ganar, y la Liga MX, en lugar de manejar que salgan jugadores nuevos, pues quieren contratar nuevos jugadores, pero extranjeros, que ya estén, sean especialistas y que ganen el dinero, que al hacer una transacción pues todos ganen. Y la verdad es que esto no se vale. La selección mexicana pues no necesita naturalizados, no necesita jugadores que vengan a México a jugar para representar a la selección mexicana. Tenemos una liga que está en crecimiento, que siempre está en crecimiento, y que pudiéramos tener mejor a estos jugadores. Recuerden pues que esto es parte de lo que está sucediendo. De hace algunos años yo estuve comentando que México cada vez se va a acercar a que la mayoría de los jugadores van a ser naturalizados, y seguramente en la Copa del Mundo del 2030 pues una gran mayoría, más del 50%, van a ser jugadores extranjeros que van a estar jugando representando a México en lugar de utilizar a la cantera. Pero bueno, el Vasco Javier Aguirre, ¿qué necesita? Necesita sin duda estar primero, pues ya tener a su lista, porque los partidos amistosos pues no ha convencido a nadie, y todos sabemos que los jugadores se cuidan, no van al 100%, pero cuando ya están en la Copa del Mundo el fútbol cambia, y no nada más cambia para la selección mexicana, cambia para todas las selecciones. ¿Y por qué? Porque los jugadores se quieren dar a conocer a nivel mundial, que todo el mundo vean su gran participación futbolística. Así que lo que tiene que hacer la selección mexicana y bueno, la Federación Mexicana, pues terminando los torneos de Europa que van a terminar antes de la Copa del Mundo, pues ya empezar a concentrar a estos jugadores, empezarles a meterle la idea de toda la logística que maneja ya el Vasco Javier Aguirre, porque ya es un viejo lobo de mar. Así que él les va a decir: señores, nosotros tenemos que jugar de esta manera. La mentalidad y pues la concentración de ellos pues va a ser totalmente diferente, ¿no? La concentración, ya estando ellos ahí en conjunto, en lo que tienen que hacer. Señores, tenemos que jugar de esta forma, tenemos que jugar en lo táctico, en balón parado, en las estrategias que pueda tener el Vasco Javier Aguirre, el estilo de fútbol también, porque México en los partidos de amistosos pues la verdad no ha presentado nada bueno, sino que todos hemos criticado el accionar de la selección mexicana. Pero recuerden, y yo tengo fe de que eso cambie con la experiencia que tiene el Vasco Javier Aguirre, previo ya para arrancar la Copa del Mundo, pues que tenga a sus jugadores ya totalmente conformados. Y recuerden que la próxima liguilla seguramente no va a haber jugadores de los que están jugando bien, porque los tiene que tener ya él arropados, ya los tiene que tener metidísimos mentalmente para empezar y jugar la Copa del Mundo. Ojalá que México llegue a ese quinto partido. Para eso lo contrataron, y si puede llegar a más estancia, más lugares importantes, la selección mexicana va a ser algo importante para la historia del fútbol mexicano. Para eso está contratado el Vasco Javier Aguirre con los jugadores que tiene, y esperemos que no nos lleve la sorpresa como lo hizo en el Mundial del 2010, que nos puso al mismísimo Conejo Pérez, que era el jugador veterano en el 2010, que lo puso en la portería. Esperemos que ponga lo mejor, que no le digan a quién tiene que poner, que ponga al mejor portero, al mejor defensa, al mejor medio, al mejor delantero, para que puedan jugar un gran mundial el Vasco Javier Aguirre, ya prácticamente en su retiro de Copas del Mundo. Si llega a ser campeón del mundo, yo creo que obviamente le dirían: ¿sabes qué? No te vayas. Si maneja un buen lugar, seguramente le van a decir: no te vayas, pero prácticamente estamos anunciando
que sería su última Copa del Mundo para el Vasco Javier Aguirre, pero ojalá que nos ponga en un gran sitio y que México represente nuestro buen fútbol en esta Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Y como siempre, el gusto de saludarles, dejen sus comentarios. Mi nombre es José Luis Beneham, estamos en Solo Fútbol. Gracias. Y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima.